Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. Me gustó escuchar a José Zamorano hablar de rehabilitación tricuspidia. Yo voy a hablar de dos temas que están puestos uno después del otro. Sin embargo, lo que yo hice para hacerlo más interesante es mezclar los dos temas, porque en realidad los dos temas están muy relacionados. Y evidentemente ya sabemos por el doctor Zamorano que la válvula tricuspidia, que la regurgitación tricuspidia ya no está olvidada, pero como no existen tratamientos tecnológicos percutáneos todavía para la regurgitación aórtica, pues estamos empezando a olvidarnos de la regurgitación aórtica y mi deber es hacer que no nos olvidemos. Entonces, esta charla va a ser una charla que va a cubrir los dos espacios de 20 minutos y va a tratar sobre regurgitación aórtica crónica y la importancia de la válvula bicúspide dentro de este tema. Pido perdón por los spanglishismos y anglicismos que voy a utilizar, pero si traduzco todo perfectamente, nos quedamos hasta las 8 de la noche viendo acá. Yo no tengo nada en cuanto a compromisos con dinero que tengan que ver con esta charla, sino un gran amor por la academia que me trae mucho más problemas que cualquier otra asociación que pueda tener. Y quiero recordarles a todos que no se trata siempre de hacer una batalla contra la gente o contra los sistemas. La primera batalla que tenemos que hacer es dentro de nosotros mismos, hacia nuestra propia flojera y nuestro propio conformismo, para nunca estar en un estado de confort. Cuando la gente llega a un estado de confort en esta profesión, se empieza a volver mediocre. De tal manera que, aunque sea difícil, tenemos que estar siempre bajo dolor, un poquito, para poder seguir aprendiendo, ¿no? En esta conferencia me gustaría que pudiéramos entender la fisiopatología de la regurgitación aórtica, entender que el ecocardiólogo en el 2021 necesita no solamente hablarnos de severidad, pero necesita también hablarnos de los mecanismos por los cuales está ocurriendo la regurgitación aórtica. El ecocardiólogo tiene que entender la semicuantificación y cuantificación de la regurgitación aórtica, tiene que saber la importancia de la válvula aórtica bicúspide y las particularidades que la válvula aórtica bicúspide trae a la regurgitación aórtica. Yo siempre he pensado que si tenemos conceptos simples que los entendemos y podemos entender la fisiopatología, pues no nos olvidamos, porque una vez que entendimos ya no es cuestión de hacer memoria, sino que ya sabemos cómo es, ¿no? Existen guidelines nuevos para el manejo de enfermedad valvular de los Estados Unidos del 2021, fue publicado en el 2020. Y lo que yo pienso de los guidelines y los algoritmos es que en realidad nosotros como médicos intelectualizamos todo y por supuesto desarrollamos algoritmos para no estar tan ansiosos, porque los fenómenos biológicos de nuestros pacientes son un poco caóticos y dinámicos. Pero eso puede limitar la individualización de cada paciente, de tal manera que para mí entender el proceso patofisiológico y la interacción con un paciente único es mucho más importante que recordar muchos algoritmos. Y bueno, como nada está bajo control, pues evidentemente solamente podemos relajarnos y tratar de entender y aprender, comprender lo que está sucediendo. Entonces vamos a hablar un poquito de la patofisiología. Lo más importante en regurgitación aórtica es entender que la regurgitación aórtica es una sobrecarga no solo de volumen, sino de presión. Uno de los trabajos que hizo a Blaise Carabello muy famoso fue de comparar controles con regurgitación mitral y regurgitación aórtica, y darse cuenta que, por supuesto, para ambas, regurgitación mitral y aórtica, existe una sobrecarga diastólica, pero solamente para la regurgitación aórtica existe una sobrecarga sistólica.
De tal manera que la regurgitación mitral es un estado de sobrecarga de volumen puro y sobrecarga de presión que no existe, ¿ok? Porque la sobrecarga del ventrículo está por lo general normal o un poquito disminuida, mientras que la insuficiencia aórtica es una sobrecarga de volumen y de presión. Y por eso es que nunca es muy tarde para operar en insuficiencia aórtica, porque siempre estamos no solamente tratando la sobrecarga de volumen, pero también estamos liberando al ventrículo de la sobrecarga de presión. Por tanto, el ventrículo tiende a mejorar. Si vemos la ley de Laplace, evidentemente la tensión aumenta por la presión y el radio, y puede aumentar tanto la presión que podemos tener hipertensión sistólica en estos pacientes que debe ser tratada, ¿ok? Y por supuesto esto aumenta más todavía la sobrecarga de presión sistólica, y por eso es que la cirugía casi siempre es mejor que cualquier otra cosa cuando se llega a estos estados. Me voy a un estudio de hace mucho tiempo que demostró que los pacientes, aquí están las fracciones de eyecciones preoperatorias, posoperatorias, preoperatorias, posoperatorias. Por lo general, los pacientes con insuficiencia aórtica tienden a mejorar la fracción de eyección después de la cirugía, no como los pacientes con regurgitación mitral. Por eso es que los guidelines de ahora dicen que inclusive pacientes con fracción de eyección menos de 25% deben ser operados si la razón de su disfunción es insuficiencia aórtica, porque sin cirugía el pronóstico es muy malo. Lo siguiente que quiero que entendamos es por qué nosotros utilizamos el diámetro de fin de sístole, que ahora en adelante lo voy a llamar end systolic diameter para poder decirlo rápido, ¿ok? ¿Por qué nosotros utilizamos este parámetro? Este parámetro es muy importante para monitorear la contractilidad y el pronóstico de los pacientes con insuficiencia aórtica crónica, especialmente los que están asintomáticos, evidentemente, ¿no? Son los que queremos monitorear. Pero ¿por qué utilizar el end systolic dimension? Si vemos una curva de presión y volumen normal, y este evidentemente es diástole, esta es la sístole, sístole isovolumétrica, y esta es la sístole con eyección, y este es el punto de final de sístole del ventrículo izquierdo donde se construye la elastancia, o the maximal elastance, ¿cómo se llama?, para llegar a definir la contractilidad del ventrículo izquierdo. Y es justo allí en ese momento que se hace la medida del end systolic diameter. Y por eso el end systolic diameter es un marcador de contractilidad. Y por ello es utilizado en estas circunstancias. Si vemos, nos vamos a 1991, cuando Bob Bono publicó uno de sus primeras contribuciones en insuficiencia aórtica con 104 pacientes asintomáticos, ¿okay? Más que todo hombres, porque la insuficiencia aórtica es una enfermedad que afecta a hombres mucho más que mujeres. Nos daremos cuenta que evidentemente a través del tiempo hubo personas que desarrollaron síntomas. Hubo también algunas personas que sin síntomas desarrollaron disfunción ventricular, y hubo un par de personas con muerte súbita. Ustedes me dirán, bueno, esas personas con muerte súbita que tenían insuficiencia aórtica 3 o 4, seguramente murieron porque tenían enfermedad coronaria o algo así. No, estos eran pacientes jóvenes que tenían ventrículos muy dilatados y no tenían enfermedad coronaria y tenían una fracción de eyección completamente normal, y ellos se murieron. Y de allí viene pues uno de los primeros conceptos de la importancia del end systolic diameter en el pronóstico de la regurgitación aórtica. Como pueden ver acá, ya en 1991, más de 50 milímetros, valor absoluto, estaba asociado con una alta incidencia de problemas clínicos. Ahora,
tengamos cuidado con usar el end-systolic diameter de manera absoluta, porque en mujeres y en hombres pequeños tenemos que ser muy cuidadosos. Y les pongo este ejemplo. En 1996 se estudió aquí el estatus postoperatorio entre hombres y mujeres, ¿ok? Después de ser operados y de recibir una válvula para regurgitación aórtica. ¿Y qué se observó? Que las mujeres estaban muriendo mucho más en el periodo postoperatorio, hasta 10 años. ¿Por qué sería esto? Bueno, las mujeres estaban llegando mucho más para cirugía con síntomas avanzados que los hombres. Las mujeres estaban alcanzando mucho menos que los hombres el diámetro de 55 milímetros, que es el diámetro que las guidelines anteriores utilizaban. Ahora utilizan 50, por lo cual es muy apropiado. Y evidentemente, pues son personas que están llegando tarde a cirugía con disfunción ventricular y por tanto su outcome después de cirugía pues no es bueno. En otro estudio que nosotros hicimos específicamente con válvulas bicúspides, utilizando 3 cohortes, uno de la comunidad, uno de referencia terciaria y uno de referencia para cirugía, nos encontramos con que las mujeres tenían exceso de riesgo de muerte en los cohortes terciario y de referencia quirúrgica, independientemente asociado con insuficiencia aórtica en mujeres con enfermedad bicúspide. De tal manera que como todos somos distintos y tenemos distintos tamaños, pues nace el concepto de hacer un índice del end-systolic diameter. De tal manera que el end-systolic diameter index está indexado por el área de superficie corporal. Nosotros hemos evaluado más de 20 años ahora qué está pasando con las mujeres que tienen insuficiencia aórtica, ¿ok? Y lo que está pasando, como pueden ver acá, esta es la misma curva que les mostré antes del estudio del 96. Ahora la sobrevida de la mujer comparada con el hombre es igual, post reemplazo valvular, lo cual es un adelanto muy, muy importante. Sin embargo, sigue habiendo una diferencia de sobrevida en favor a los hombres de pacientes que presentan con regurgitación aórtica significativa, que es de 3 a 4 o 4, ¿no? Comparado con la expectativa de vida, los hombres no tienen diferencias significativas, pero las mujeres siguen teniendo un pequeño penalty de mortalidad. Y nosotros pensamos que esto puede ser corregible, especialmente con las cosas que les voy a mostrar a continuación. Una de las cosas muy importantes que no solamente demostramos nosotros con este estudio que les pongo acá, sino que ha sido demostrado por 2 grupos por lo menos más independientes, uno de ellos, los colegas de la Cleveland Clinic, es la importancia, de nuevo, del end-systolic diameter index, pero nos hemos dado cuenta que ese índice empieza a predecir mortalidad, no a 25 como lo tenemos ahora, sino a 20. Como ustedes ven acá, el aumento de mortalidad empieza significativamente en 20 y no en 25. Ahora vamos a ir un poquito más allá del end-systolic diameter, porque como decía Zamorano, el end-systolic diameter es una medida de 2D, donde ustedes saben que mover un poquitico el cursor más arriba o más abajo cambia la medición significativamente, de tal manera que lo ideal es tratar de usar volúmenes, por lo menos los volúmenes, aunque son derivados de 2D por biplane volumes, ¿verdad? Son volúmenes. Y nosotros estudiamos por primera vez y publicamos el valor del volumen de final de sístole índice en JAMA Cardiology el año pasado, y nos dimos cuenta, esto fue un grupo, porque el doctor Bob Bono es súper exigente, y el grupo de pacientes que escogimos es un grupo de pacientes
confirmados, asintomáticos, relativamente jóvenes, con comorbilidades muy bajas, o sea que lo único que tenían era regurgitación aórtica 3 a 4 o 4, ¿ok? Y nosotros estudiamos este cutoff, o este punto límite de 45 cc por metro cuadrado para el End-Systolic Volume Index, ¿ok? Y nos dimos cuenta que inclusive superior al End-Systolic Diameter Index, como pueden ver acá, era el End-Systolic Volume Index, es decir, más sensitivo en la asociación con mortalidad. Y como pueden ver acá, pues estos pacientes, todos asintomáticos, que tenían un volumen de fin de sístole indexado más de 45, pues tenían una sobrevida menor, altamente significativo. Pero también estudiamos los otros parámetros que ya conocemos, como fracción de eyección y end-systolic diameter, y nos dimos cuenta de nuevo que la mortalidad empieza a subir más o menos entre 55 y 60% de fracción de eyección, no importa si es lineal o si es por volumen, ¿ok? Y que la mortalidad empieza a subir más o menos como a los 20, 22 milímetros por metro cuadrado de End-Systolic Diameter Index y más o menos 40, 45 cc por metros cuadrados de End-Systolic Volume Index, ¿ok? De tal manera, pues, que existen nuevas aplicaciones y nuevos parámetros que nos pueden ser muy útiles para definir pacientes en riesgo. Ahora, al ver al paciente con insuficiencia aórtica, es muy importante que nos demos cuenta que es un paciente completo, que viene con síntomas y que muchas veces lo primero que notamos es que tienen una presión de pulso alta, es decir, la presión sistólica alta y la presión diastólica baja, y muchas veces están bradicárdicos. Y por supuesto tienen las carótidas muy pulsantes, y ya sabemos la cantidad de signos que se han descrito, que mucha gente ha olvidado, pero que nosotros no hemos olvidado. Y aquí yo le muestro un paciente de hace poco tiempo, donde yo le tomé esto con mi iPhone, y tenía un pulso de Corrigan. Esto es lo que se llama un pulso de Corrigan, cuando se ve el latido de la carótida a simple vista. Y esto es uno de los pulsos de Quincke más impresionantes y más severos que yo he visto. Como pueden ver, existe el enrojecimiento en sístole y se blanquea en diástole, representando esa presión de pulso tan separada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta presión arterial y el pulso? Bueno, nosotros estudiamos eso en una cantidad bien grande de pacientes con insuficiencia aórtica significativa y lo publicamos en JACC en el 2020. Y como pueden ver acá, no solamente es la baja presión diastólica un indicador, y eso es lo que yo pienso, y por eso pienso que está asociado a la mortalidad, porque yo pienso que la presión diastólica está, mientras más baja es, más severa la regurgitación aórtica es. Y por cierto, yo estoy muy de acuerdo con Zamorano también, existe regurgitación aórtica severa y existe regurgitación aórtica torrencial, que no quepa la menor duda. Y yo creo que la torrencial más o menos es cuando estamos hablando de más de 90-100 cc de regurgitación por latido, calculado por PISA, ¿no? Sabiendo que el cutoff de severo es 60, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, presiones diastólicas, mientras más baja la presión diastólica, pues más baja la sobrevida, ¿ok? Y esto es independiente de toda posible covariante que pusimos en los modelos, ¿ok? Y conseguimos una cosa muy particular. Todo el mundo piensa que si usted está bradicárdico, entonces va a regurgitar más y entonces se va a poner peor. Bueno, resulta que nosotros pensamos que la razón por la que el paciente con insuficiencia aórtica crónica severa, que está asintomático y compensado, está bradicárdico,
es porque su corazón funciona de alguna manera como un corazón de atleta. Es un corazón que tiene un volumen sistólico, ¿okay? Un stroke volume gigantesco, porque es enorme, de tal manera que no necesita latir tantas veces. Una de las posibles teorías detrás de esto es que estimula los receptores vagales, porque los carótidas son tan fuertes, la pulsatilidad, que hace que esté bradicárdico. Pero entonces lo que nosotros conseguimos es que los pacientes que dejan de estar bradicárdicos están en riesgo de peor sobrevida. Y eso es, tomando como un punto de corte, 60 latidos por minuto. La manera de aplicar esto clínicamente no es que a usted le llegue a un paciente con insuficiencia aórtica severa y si el pulso es 70, entonces estamos en problemas. No. La aplicación de esto es más cuando se hace seguimiento. Si usted siguió a su paciente que tenía siempre un pulso de 55 con insuficiencia severa y le llega con un pulso de 70, eso es algo importante y puede ser lo que nosotros llamamos un red flag o un marcador de riesgo, ¿ok? Y está altamente asociado a mortalidad. Como pueden ver acá, la mortalidad aumenta significativamente cuando la presión diastólica baja por debajo de 65 más o menos y entre 60 y 70 de pulsaciones por minuto. Pero como dijimos, en el eco de hoy en día es importante que el médico defina la anatomía, si es bicúspide o tricúspide, el mecanismo e inclusive la etiología, si es posible, y la severidad. Y es muy importante que siempre se mire la aorta cuando se está evaluando la insuficiencia aórtica, porque la aorta puede tener alta contribución a la insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque la válvula aórtica, quiero que la vean así, es como una válvula prostética que no tiene stent y que está puesta allí. Y el stent de esa válvula es el anillo aórtico y la unión sinotubular. Eso es el stent de la válvula aórtica. Si usted tiene dilatación del anillo o dilatación de la unión sinotubular, ese puede ser su mecanismo de regurgitación aórtica. Entonces, evidentemente, dentro de las etiologías, pues existe enfermedad de las cúspides per se, como la válvula bicúspide reumática, estados inflamatorios, y existe enfermedad de la raíz aórtica, evidentemente, ¿no? Que puede ser dilatación del anillo, dilatación de los senos de Valsalva, dilatación de la unión sinotubular, ¿ok? Nosotros estudiamos hace poco 380 pacientes con insuficiencia aórtica severa o significativa, 3 a 4 o 4, que tuvieron cirugía acá en medio por 10 años, ¿ok? Más que todo hombres, como dijimos, más en edad joven, porque esta es más o menos la edad media en que las insuficiencias aórticas presentan, y la particularidad es que estos pacientes tuvieron eco, cirugía y patología. Y entonces de allí nosotros nos dimos cuenta pues de las etiologías y de los mecanismos. Y por supuesto, como estos son adultos, las etiologías de válvula cuadricúspide y unicúspide muy pocas, ¿verdad? Pero significativo número de pacientes con válvula bicúspide y con válvula tricúspide. Evidentemente, la válvula bicúspide es la causa per se de la etiología, ¿no? Lo que uno tiene que definir es el mecanismo, pero la etiología es la válvula bicúspide porque es una válvula anormal. Sin embargo, para la tricúspide hay que definir etiología y mecanismo, y resulta que 43% de las insuficiencias aórticas tricúspides no sabíamos bien por qué. Eran pacientes que quizás tenían un poquito de dilatación de la raíz, pacientes con hipertensión y pacientes más viejos. Exactamente, que no se sabe bien cuál es la razón de hasta casi la mitad de los pacientes con válvula aórtica tricúspide que tienen insuficiencia aórtica. Ya en países desarrollados, pues 1% de reumático, ya muy poca aortitis, pero todavía existe. Yo tengo pacientes con aortitis. Y ya no hay más sífilis porque existen nuevas enfermedades de transmisión sexual mucho más sofisticadas. Y una de las cosas muy importantes que encontramos es que la válvula bicúspide representaba 44% de estos casos.
lo cual ha aumentado significativamente en otros reportes de décadas atrás que se han hecho así de patología quirúrgica de insuficiencia aórtica, de tal manera que la válvula bicuspide es muy importante reconocerla, ¿ok? Como pueden ver, tiene su doming sistólico acá, fusión de derecha a izquierda acá, parece como una pelota de fútbol americano cuando abre, puede tener un rafe, etcétera, etcétera. Como pueden ver, tiene su rafe acá, tiene su systolic doming, ¿verdad? Y tiene regurgitación aórtica en este caso. Ahora, es crítico que en todos estos pacientes, sea bicúspide o tricúspide, nosotros veamos la aorta, ¿ok? Y la aorta, la raíz de la aorta, solamente es desde el anillo hasta la unión sinotubular. De allí en adelante se llama aorta ascendente proximal, media y distal. Entonces, es importante medir en el paraesternal largo la raíz, la unión sinotubular, la ascendente proximal, subimos un interespacio costal y tenemos la aorta ascendente media, y si nos vamos al supraesternal, podemos evaluar cuánto mide el arco y cuánto mide la aorta descendente torácica. Eso es importantísimo. Nosotros publicamos un volumen completo dedicado a la válvula bicúspide el año pasado. Todos los temas, todos los chapters en esto son dedicados a válvula bicúspide, y ya está muchísima de la información que se tiene hasta hoy en día en válvula bicúspide. Pero sí quiero decirles un par de cosas sobre la válvula bicúspide. La primera es que después de 3 o 4 años de reuniones internacionales hemos llegado a un consenso internacional de cómo debe ser la nomenclatura y clasificación de la válvula bicúspide, porque existen infinidad de nomenclaturas y clasificaciones con números, con letras, etcétera, etcétera. Y nosotros quisimos hacer una clasificación simple en el lenguaje inglés, que es el lenguaje universal de la ciencia, y tenemos 3 tipos. El tipo fusionado, que es el más común, 90-95%. Estos son pacientes que son derecha-izquierda, derecha no coronaria o izquierda no coronaria, y tienen 3 senos de Valsalva, y por lo general tienen RAFE, pero no necesariamente. Después existe lo que se solía llamar la verdadera válvula bicúspide, ¿ok? O otros la llaman clase 0, otros la llaman clase pero esto simplemente es una válvula bicúspide que tiene 2 senos de Valsalva. Esa es su real característica particular. Tiene 2 senos de Valsalva solamente, y puede ser lateral o anteroposterior. Y finalmente, la fusión parcial o la forma frustrada, que como ustedes saben son pacientes que parecen tricúspides, pero tienen una fusión de menos del 50% entre 2 de esas cúspides. Y esta es la nueva definición. Esto va a salir publicado en varias, como 3 revistas, más que todo quirúrgicas, dentro de poco, en 1 o 2 meses. En válvula bicúspide, la regurgitación aórtica es mucho más común en las edades menores, ¿ok? Mucho más común en las edades menores y mucho más común en hombres, ¿ok? En este estudio de 3 cohortes distintos, la regurgitación aórtica siempre era más común en los hombres, en pacientes con enfermedad bicúspide. ¿Okay? Eso es muy importante saberlo. Y la otra cosa que hay que saber es las diferentes relaciones que existen entre los fenotipos de dilatación de la aorta y los fenotipos de válvula bicúspide y sexo y regurgitación o estenosis. Existe cierta relación entre el fenotipo de dilatación de aorta ascendente con ser un poquito más viejo, un poquito más estenosis que regurgitación, y quizás asociado un poco más a la fusión derecha no coronaria. Mientras que el fenotipo de dilatación de la raíz, que es un fenotipo marfanoide, se ve mucho más en pacientes de válvula bicúspide jóvenes que tienen regurgitación, está asociado con la fusión izquierda-derecha, esto está mal, izquierda-derecha, y tiene mayores complicaciones, particularmente de la aorta. Y si a usted se le presenta un paciente menor de 30 años con válvula bicúspide
regurgitación y los senos de Valsalva grandes, ese paciente tiene que ser estudiado genéticamente, porque puede ser un síndrome, aunque no tenga características físicas de síndrome. ¿Ok? El Loeys-Dietz tipo 2, ¿ok? El TGF-beta type 2, 50% de los pacientes no tienen características sindrómicas, pero sí tienen problemas de la aorta y de otras arterias, y hasta 20% de ellos tienen válvula aórtica bicúspide. ¿Ok? Los factores que predisponen a la progresión de la insuficiencia aórtica en válvula bicúspide son la dilatación del anillo, la dilatación de la unión sinotubular y el fenotipo de fusión derecha no coronaria, como nosotros vimos hace poco. Y podemos ver acá los conceptos de reparo de la válvula bicúspide, que es mucho más fácil de reparar que la tricúspide, por cierto, son básicamente la aplicación de la cúspide que esté prolapsando, ¿ok? Pero siempre hay que corregir la dilatación del anillo, ¿ok? Que se puede corregir con sutura o se puede corregir con un anillo. Inclusive hay personas que utilizan un anillo para la unión sinotubular. Sin embargo, si usted tiene dilatación de la aorta ascendente y usted resecta la aorta ascendente, ya con hacer esto y poner un graft allí, ya la unión sinotubular se normaliza, ¿no? Entonces, todos estos conceptos son súper importantes. Pero los mecanismos principales de la regurgitación aórtica son tipo 1, tipo 2 y tipo 3, como la mitral. Tipo 1, donde las cúspides son normales, ¿ok? Y quiero decir, normales en longitud y normales en movilidad, ¿no? Y el problema existe pues en dilatación de cualquier parte de la aorta o perforación, ¿verdad? El tipo 2, que es prolapso, ¿ok? Aquí el movimiento está anormal y la longitud está normal porque hay una que está prolapsando, evidentemente. Y el tipo 3, que es restricción, que por supuesto pasa mucho más en reumáticos, postinflamatorios, etcétera, etcétera. En ese estudio nosotros conseguimos que la mayoría de los pacientes tenían mecanismos mixtos. Por lo general, había alguna contribución de dilatación de la raíz con prolapso. Y el prolapso más comúnmente en la válvula bicúspide es prolapso de las dos cúspides que están fusionadas. Y el prolapso más frecuente en las válvulas tricúspides es prolapso de la cúspide derecha, en 70%. No sabemos por qué, no se sabe por qué. Entonces vamos a ver, esto es un tipo 1, por ejemplo, con perforación. Este es un tipo 1 con las cúspides son de movilidad normal, pero tienen un hueco en el centro porque está dilatado la raíz. Este es un ejemplo bastante informativo del tipo 2 con prolapso, ¿verdad? Esto es una válvula bicúspide en eco transesofágico y como pueden ver acá existe un prolapso de esta cúspide que se mete por debajo de la otra y genera un jet que está dirigido posterior hacia la válvula mitral. Esto es típico de la válvula bicúspide. Este es un ejemplo muy bonito que yo hice hace mucho tiempo con un cirujano acá que ya está retirado. Y como pueden ver, existe regurgitación severa. Y lo que encontramos en la operación pues era como que la válvula se hubiera derretido en sí misma con los bordes libres muy engrosados, típico de postinflamatorio para estos pacientes. Ahora, en cuanto a la evaluación ecocardiográfica, ¿okay? Existe este paper del 2003 de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que es un paper muy bonito, muy sintetizado, que después fue seguido por otro paper en el 2017, ¿okay? Mucho más largo y fastidioso, que dice casi lo mismo, pero pone énfasis en cosas importantes, ¿okay? Pone énfasis en la importancia de que, como decía Zamorano, no existe una medida perfecta para diagnosticar las lesiones regurgitantes, tiene que ser un análisis completo, no hay un solo parámetro perfecto. Reinforza la importancia de la vena contracta, reinforza la importancia de cuando uno ve el flujo de convergencia, sin hacer nada, nada más verlo, un flujo de convergencia grande, tiene que implicar que es moderado más, ¿okay? La importancia de ver a la válvula,
etcétera, etcétera. De nuevo, hay que hacer un procedimiento como decimos nosotros, comprehensive, que incluya todos los parámetros posibles y usar toda la información que tengamos posible. Esa información tiene signos específicos, como por ejemplo la vena contracta, que quiero que nos paremos un momento allí, y signos de soporte, que son menos específicos, pero sirven para soportar el diagnóstico de insuficiencia aórtica severa. Uno de ellos es la reversión holosistólica de flujo en la aorta descendente o en la aorta abdominal, y el otro es el pressure half time. Y por supuesto los parámetros cuantitativos, donde está el orificio de regurgitación por PISA y el volumen de regurgitación por PISA. Ahora quiero que nos paremos un momento acá en la vena contracta. La vena contracta, por definición, es el diámetro más chiquito que se puede medir entre el flujo de convergencia y el jet. ¿Ok? Para hacer una buena vena contracta para regurgitación aórtica hay que estar perpendicular al jet. Aquí estamos perpendicular a este jet. ¿Ok? ¿Y qué observamos? Si lo estamos viendo bien, observamos que el flujo de convergencia, que está antes del orificio, se divide en un pedacito azul y un pedacito rojo, porque así converge la sangre. ¿Ok? Esta sangre converge así azul y esta sangre converge aquí roja. Ese es el flujo de convergencia visto perpendicularmente. ¿Ok? El punto entre ese flujo de convergencia, que incluye un componente azul y un componente rojo, el punto más pequeño entre ese flujo de convergencia y el resto del jet es la vena contracta. ¿Ok? Y se mide en centímetros, como la pueden ver, y se puede medir también para jets chiquiticos. ¿Ok? Esta es severa, 0.7, esta es leve, 0.3. Los números a recordar son menos de 0.3 centímetros, indica que la regurgitación es leve. Más o igual a 0.6 centímetros es bastante específico para indicar que la regurgitación es severa. Y para valores que estén entre estos dos es importante entonces cuantificar. Este es otra cosa, otro parámetro importante, un poquito más cualitativo. Esto es la foto de, aquí está el arco y aquí está la aorta descendente con Doppler color, y podemos ver el azul es el sístole y el rojo es diástole, y es regurgitación del flujo holodiastólica completa, como pueden ver. La diástole completa sigue regurgitando hacia atrás, y esto es un indicador de insuficiencia aórtica severa, como pueden ver, y se ve con Doppler pulsado, se ve así, ¿ok? Es holosistólica, ¿ok? Esto es en la aorta descendente, y en la aorta abdominal se ve muy bonito porque se ve el primer choque sistólico y una onda completa que ocupa la diástole completa de reversión de flujo, que no debería existir allí, ¿ok? Ahora, el pressure half time no es útil para la insuficiencia aórtica crónica, ¿ok? Es útil para la aguda o para la subaguda. Les muestro este caso de una subaguda, esto es en la sala operatoria. Como pueden ver, esta válvula está destruida, ¿ok? Y la regurgitación es torrencial, masiva, ¿ok? De tal manera que la vena contracta de aquí a aquí, ¿ok? Y vemos un fenómeno muy particular. El paciente está taquicárdico, por supuesto, porque está en shock. Y vemos una cosa muy particular que se puede llegar a ver en casos de insuficiencia aórtica masiva, que es el cerramiento de la válvula mitral temprano. Como pueden ver, aquí empieza un poquito de regurgitación mitral y es cortada en la mitad. ¿Por qué? Porque esa válvula mitral, en vez de tener aquí su E y su A, tiene solamente una, porque está cerrada prematuramente, porque la presión en el ventrículo izquierdo es tan alta. Y esto es el transgástrico de este paciente con subagudo, y aquí sí pueden ver una presión, un pressure half time de 53 milisegundos, ¿ok? Que sí es terrible, ¿ok? Pero para la crónica no es útil, a menos de que el paciente esté en insuficiencia cardíaca. Esto es como saber si su perrito está envuelto en algún escándalo sexual. Porque si usted ve la cara del perrito aquí y la compara con todos estos políticos norteamericanos,
pues ya sabe. Nosotros hicimos un estudio y como 2 años después de que esto salió en Facebook, nosotros, el gobernador del estado de Minnesota estuvo envuelto en un escándalo sexual y tuvo que renunciar y esta fue la cara que puso. Entonces ahí tienen cómo saber eso también. Ahora vamos a cuantificar en los últimos minutos de la charla y entendamos, esto es muy importante, que el orificio de regurgitación mayor de 0.3 centímetros cuadrados es considerado severo y la regurgitación más de 60 cc por latido es considerada severa. La razón por qué esto es 0.3 y no 0.4 como la regurgitación mitral es porque la diástole dura más que la sístole. Por tanto, con un hueco más pequeño puede regurgitar lo mismo que regurgitaría la válvula mitral con un 0.4, ¿verdad? ¿Qué significan esos números? Esos números están demostrados estar directamente asociados con sobrevida y con eventos cardíacos en estos pacientes. De allí la importancia. Evidentemente PISA no es esto, hay gente que cree que sí o cree que es esto, pero PISA es Proximal Isovelocity Surface Area, y la verdad es que PISA, si se hace cuidadosamente, se puede hacer en 80-90% de pacientes con regurgitación mitral y en un 60-70% de pacientes con regurgitación aórtica. Como pueden ver, no hay ningún método perfecto, ¿ok? Pero yo les quiero explicar un poquito la PISA para que no se les olvide. Lo que pasa con un flujo que no es compresible como la sangre cuando se acerca a un orificio es que se empieza a comportar como cúpulas, hemisferios que se van acercando. Cada hemisferio que se va acercando tiene la misma velocidad en todo el hemisferio, pero la velocidad va aumentando mientras se acerca. De tal manera que este hemisferio la velocidad es 20, la de este hemisferio la velocidad es 50, la de este hemisferio la velocidad es 100 y la del hemisferio más chiquitico aquí la velocidad es 500 mientras más se acerca al orificio. Cuando nosotros hacemos PISA, sí estamos midiendo un hemisferio, pero es un hemisferio que se ve como un círculo para nuestro ojo, porque en la ecocardiografía no detecta esta parte del hemisferio, de tal manera que parece un círculo. Pero aunque parezca un círculo, usamos la fórmula de un hemisferio para calcular el área. Evidentemente, si tenemos el radio de ese hemisferio, tenemos su área, ¿verdad? Y si tenemos la velocidad que está ocurriendo en esta cúpula, pues ya tenemos velocidad y área. Y velocidad y área es flujo, ¿correcto? Esa es toda la base de PISA. Aquí está la cosa más importante. Cuando usted hace PISA, contrario a la vena contracta, usted quiere estar paralelo al flujo, no perpendicular, sino paralelo. Entonces, por lo general, si usted tiene un jet central de regurgitación aórtica, va a estar mucho más paralelo al jet en el apical 3 cámaras, como ven acá, que en el paraesternal, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué hace usted? Si el flujo va hacia arriba, usted sube la base hacia arriba. Si el flujo fuera hacia abajo, usted baja la base, ¿ok? ¿Y qué busca usted? Usted busca acercarse y buscar un círculo, lo más perfecto a un círculo que usted pueda lograr. Y mueve un poquitico, ajusta un poquitico esto, hasta que usted vea con sus ojos cómo se forma lo más bonito que se parezca a un círculo. No a un platillo volador, no a un turbante, un círculo. ¿Ok? Entonces, aquí está el círculo, ¿verdad? Nosotros sabemos, porque nosotros subimos esta base hasta acá, nosotros sabemos que a 40 centímetros por segundo el rojo va a cambiar a azul. Aquí está el rojo y cambia a azul y la velocidad de este hemisferio es 40. ¿Ok? Y aquí está el radio del hemisferio. Y entonces calculamos el orificio con velocidad y con el radio. Y después, utilizando el TBI, calculamos la regurgitación. Pero evidentemente la cuantificación no es perfecta, por eso es importante ver todo. Les muestro un caso de paraesternal largo, de válvula bicúspide típico, con prolapso severo de las
cúspides que están fusionadas, esto es una fusión derecha-izquierda, ven el prolapso ahí tremendo, y por supuesto el jet dirigido hacia la válvula mitral, muy excéntrico, no es central, de tal manera que ya en esta posición estamos paralelos al jet. Entonces lo que hacemos es, acercamos y como el jet está yendo hacia abajo, movemos la base para abajo. Y medimos el círculo más bonito que encontremos y ese es nuestro radio de Pisa y sabemos que esta es la velocidad porque nosotros la escogimos, ¿verdad? Este es un ejemplo también de válvula bicúspide donde hay un jet hiperexcéntrico. Miren el prolapso acá y que genera un jet hiperexcéntrico que golpea la base del anillo acá y se va para allá. Pero seguimos estando paralelos justo encima del flujo de convergencia y entonces podemos hacer nuestras mediciones de Pisa que necesitamos, pero no se les olvide la vena contracta, la vena contracta, la vena contracta. En ese caso de pacientes con bicúspide, con jet dirigido hacia la válvula mitral, usted puede hacer la vena contracta, que usted quiere que sea perpendicular, entonces en el apical 3 cámaras. Fíjese, usted pensaría que no se puede hacer allí, pero si usted se acerca suficiente y tiene paciencia, puede encontrar efectivamente el azulito y el rojito que forman la convergencia y el punto más chiquito entre la convergencia y el jet. Esta es la vena contracta, por cierto, bastante severa para este paciente. Les muestro un ejemplo de una vena contracta mal hecha. Fíjense esto. Y piensen en su cabeza, ¿esto será leve, moderado, severo o qué? ¿Ok? Entonces la persona va y mide esto. ¿Ok? Desde 10 kilómetros de distancia, sin identificar el flujo de convergencia, el rojo y el azulito. Entonces yo fui y yo hice mi propia imagenología, tuve que cambiar la posición un poco y ahora sí veo el jet completo, de tal manera que la clave de esto es tener un poco de paciencia y hacerlo bien. Entonces fíjense allí como ya veo mi azul rojo y puedo medir bien bonito. Aquí está el flujo de convergencia visto perpendicularmente con su componente azul, su componente rojo y aquí está mi vena contracta que era 0.8, bien severa. Y como pueden ver, la vena contracta ha demostrado tener una de las sensibilidades y especificidades en comparación con otros métodos semi-cuantitativos, es la mejor. Entonces aquí está pues como termina los guidelines nuevos, terminan hablando de todas estas cosas que nosotros hemos hablado, vena contracta, flujo de convergencia grandote, ponen este pressure half time con el que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto, ponen el prominent flujo holodiastólico, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces llegamos a las guidelines. ¿Qué dicen los guidelines? Ya para terminar. Bueno, los guidelines dan otra vez los mismos números, los números más importantes que hemos discutido acá, ¿ok? Y nos dicen que si el paciente está sintomático, evidentemente, pues necesita tratamiento. Nos dice que si el paciente está asintomático, ¿ok? Pero tiene una fracción de eyección de menos de 55%, que antes era 50%, por cierto, pero ustedes ya vieron lo que la nueva data está mostrando. A mí me parece muy bien que se haya subido a 55, pues se debe hacer cirugía, aunque no tenga síntomas. Y agregan, por supuesto, el end-systolic diameter de absoluto de 50, ¿okay? Que yo pienso que solo se debería usar para hombres de tamaño normal o grandes. That's it. El que se debe usar para mujeres y hombres pequeños debe ser el indexado, pero el indexado sigue siendo de 25. Evidentemente con las cosas que hemos mostrado y todo el research que les he mostrado, yo pienso que este índice debería ser de más o menos de 22 o algo así, ¿ok? Ahí se debería añadir, evidentemente eso necesita que otros grupos independientes corroboren lo que se ha hecho, etcétera, etcétera, que se añada el end-systolic volume, el volumen índice, como yo les mostré, y existen estudios con strain longitudinal, de los cuales nosotros hemos
mandado uno recientemente, que muestran una relación bien poderosa para predecir muerte. Hay que recordarse que todos estos estudios sobre los cuales están basadas las guías son estudios en su mayoría observacionales, ¿eh? De tal manera que causalidad no puede ser inferida, sino solo asociación. ¿Eh? Eso es bien importante acordarse. Entonces, hemos visto un review de lo que está pasando con la insuficiencia aórtica crónica hoy en día, las nuevas cosas que están saliendo, la importancia del ecocardiólogo y las cosas que el ecocardiólogo debe saber, la importancia de la válvula de la válvula bicúspide con su nueva clasificación y con las nuevas fronteras que tiene, incluyendo el reparo de la válvula bicúspide. Y con eso les doy muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor estar con ustedes. Gracias.